Bueno, pues muy buenas tardes. Creo que se me ha olvidado saludar el número de veces que he saludado a lo largo de este festival. Y ya entrando en la recta final, tenemos invitados de lujo. No, invitados por derecho propio. ¿Sí? Creo que sobran las presentaciones. Lucía Brenya es española, tiene un vínculo extraordinario con la literatura uruguaya, con la realidad literaria de Montevideo, pero ella vive y trabaja en Madrid. Es artífice de la editorial independiente Nana Vizcacha. Tomé contacto con ella, aparte de su larguísima trayectoria en el ámbito periodístico, porque publicó uno de esos de tantos libros que ha publicado Augusto Rodríguez, más de 20. Uno de ellos tocó en suerte, El fin de la familia. Lo tengo aquí, no se va a ver porque me he puesto otra cosa de fondo de pantalla. Y este sí, con propiedad. Aparte de catedrático, poeta, narrador, ensayista, pues es el artífice del Festival de Poesía Ileana Espinel Cedeño, que creo que va camino de su 15ª para el año que viene Sí, convocatoria. así es. Recién ha terminado la 14ª, tuve la oportunidad de entrevistar a Andreas Rojas Vázquez, una joven preciosa, primero aquí, Sí. de cabeza, de cerebro, de mente. Estuvimos jugando con el libro que le habían premiado, Llamadme Ismael, como así comienza Moby Dick de Harold Melville, pero también hay un tal Ismael Ramos, un joven poeta gallego de 20 tantos años, casi 30, y es, vamos, leerle es extraordinario, ¿no? Sobre todo la lengua original. Bueno, pues ya está, termino. Ahora el protagonismo es de Augusto Rodríguez y de Lucía Breña. Bienvenidos los dos. Quien quiera hablar primero, que me cuente. Oh, Muchas, Lucía. muchas gracias. Bueno, nada, Hitor, en primer lugar, bueno, me sorprendió cuando me contactaste, me contaste del proyecto, que me parece muy bonito, además de por el vínculo que tienes. Y nada, yo pues en principio encantada de participar, de contarte mi experiencia, cómo es mi relación, cómo entro en contacto con Augusto y con la literatura ecuatoriana en general, aunque probablemente tú sepas mucho más que yo de literatura ecuatoriana, al igual que, bueno, y Augusto no te quiero ni contar. Así que nada, en cuanto empecemos con nuestra conversación, pues nada, aportaré todo lo que pueda, todo lo que esté en mí. Sí, Y, mm. pues vamos a comenzar por Augusto. Oye, Augusto, ¿de dónde has sacado tantos premios? Porque yo más que prolífico no sé si es en lo que has escrito o en los premios que te han dado. Me gustaría saber cómo empezó a gestarse ese bellísimo festival de poesía que desde Guayaquil y empezando tú solo, sí, a golpe de cincel, pues has ido sacando. Cuéntame cómo se fue gestando esa idea, porque es lo más extraordinario por ahora. Hola, Ayrton. Gracias por la invitación y qué bueno tener a Lucía. Bueno, el festival ya cumplió 14 años, vamos para los 15. Es un festival que ha ido creciendo de a poco. Empezó como un festival más para escritores, para poetas nacionales, y después ya se fue abriendo para los poetas de otros países. Y bueno, tú que conoces de la literatura ecuatoriana y has ido, y Lucía también que conoce algo de la literatura ecuatoriana, bueno, te has dado cuenta de lo que conversamos brevemente antes. Lo que yo creo que existe en el Ecuador, y creo que ha sido una gran falencia. Ecuador es un país que siempre ha tenido una tradición literaria muy interesante. Creo que es un país de muy buenos cuentistas y sobre todo creo que es un país de muy buenos poetas. Tal vez la novela no hemos estado al nivel de otros países, pero también no hay que descartar que sí hay unas novelas interesantes durante, obviamente, el largo siglo XX, parte del XXI, que hay obviamente una explosión ahorita en el XXI que es muy interesante de muchos autores. Y entonces yo creo que el gran problema que tiene el Ecuador es el hecho de que siempre hemos vivido, había una revista que inclusive se llamaba País Secreto. Yo creo que el problema es que este país siempre ha vivido de una manera secreta, entonces mirándose para adentro. Entonces, con esa intención de abrir espacios y de diálogos, yo tuve la suerte de publicar relativamente joven un par de libros, uno en México y uno en España, pero ya desde muy joven empecé a viajar con muchas invitaciones, sobre todo festivales de poesía. Entonces, claro, siempre me quedaba la sensación de que debería haber un festival también acá en Guayaquil y en el Ecuador que tenga una importancia y que puedan venir
autores de todas partes. Entonces, sobre todo, este festival, la cosa interesante, que es el único festival, no solo de poesía, te puedo decir de todos los géneros, o sea, de teatro, de danza, es el único festival que invita a autores de todo el mundo, pero de todo el mundo. Este año tuvimos africanos dedicados a África, tuvimos una presentación de un libro maravilloso, la antología que publicamos en el Quirófano Ediciones, donde hubo 10 autores de África, de diferentes partes de África conectados de manera simultánea. Entonces eso fue, creo, un hito, algo maravilloso. Y bueno, hemos tenido de poetas de todas partes del mundo árabe, asiáticos, casi prácticamente de toda Asia, y de Europa, de toda Europa, desde la ex Yugoslavia, pasando por Italia, España. Entonces creo que el festival, también hemos tenido de Australia, o sea, hemos tocado todos los puntos del mundo. Entonces creo que eso es lo importante del festival, llegar un poco más lejos. Y en estos últimos 2 años que han sido virtuales, pues hemos podido llegar aún más lejos de lo que habíamos llegado. Y sobre todo, no solo es el hecho de invitar por invitar a autores de cualquier parte del mundo, sino el hecho de que también sean poetas relevantes, importantes en sus países. Entonces, hemos tenido una lista muy larga ya de autores de toda España y de todo el mundo, que son de los mejores, lo mejor que puede darnos la poesía contemporánea. Entonces, muy contentos este año que pasó, bueno, este año todavía que no se acaba, se lo dedicamos a Antonio Gamoneda, poeta, pues, tal vez uno de los últimos grandes poetas vivos de nuestra lengua. Y muy contentos porque el próximo año llegamos a los 15 años y queremos hacer una celebración especial. Así que estamos felices, creo que contentos. Este año llegamos a más gente de lo que hemos llegado en otras ocasiones. Es un festival que este año no contó con muchos recursos, también por el tema de la pandemia, pero ahí vamos. Y no solo nos quedamos con los escritores, también invitamos a artistas de todos los géneros y también inclusive hemos invitado el año pasado a Noam Chomsky, que nos acompañó y tuvimos una entrevista de 1 hora, que estuvo muy bien, y también narradores. Bueno, nuestra idea es meternos ahora hasta con actores de cine, o sea, no hay un límite, no hay un límite. O sea, yo creo que el festival es una fiesta. Yo lo veo así como una fiesta donde reúnes a gente de todas partes, y yo creo que el Ecuador, y te agradezco mucho la gestión que haces, Ayrton, pues con este festival, que tú deberías ser el director del festival de la Feria del Libro de Quito. Creo que esa feria le va mal, siempre le ha ido mal, ¿no? Hay que ser honesto, siempre le ha ido mal porque siempre se miran para adentro y se invitan entre ellos, grupitos, grupúsculos. Entonces, pues si sigue así, pues nunca va a llegar nadie. Lo peor de todo es que hay unas inversiones económicas muy fuertes. Este año creo que fue de la Feria del Libro, del municipio de la ciudad de Quito, pero siempre ha tenido el apoyo y ha sido financiada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entonces hay mucho dinero de por medio, de paso. Entonces dinero que... Sí. Una feria que va muy pocas personas. Yo no fui, pero obviamente veo las fotos de mucha gente que ha tomado fotos, que ha ido, sobre todo autores, y se ven las salas vacías. Entonces yo creo que esa feria debería repensarse y ya abrirse al mundo y cambiar todo. Si no, creo que van a seguir viviéndose, mirándose entre ellos las pocas personas de siempre. Bueno, eso lo digo como un consejo de manera general. De todas formas... No, Lucía, ahora te dejo a ti. Sí. No, es que estaba escuchando, bueno, a mí al final lo que me gusta de esto es más bien la conversación, ¿no? Más que, bueno, empezar a contarlo, como te decía, o mi experiencia, lo que sea, que con respecto a lo que estaba comentando Augusto, ¿no? De la gente que ha ido pasando por su festival, de diferentes países y sobre todo diferentes lenguas, lo hermoso de eso, ¿no? Que fue una de las cosas que a mí más me gustó de la experiencia de estar en ese festival, estar en Guayaquil con gente de todas partes del mundo, era ya no solo el compartir, ¿no? Ideas literarias, experiencias, sino la sonoridad de la propia palabra, de las lenguas, era algo tan hermoso, ¿no? Que muchas veces no hacía falta ni siquiera que estar atento a las traducciones de los poemas que se recitaban, porque es que muchas veces era el simple hecho de escuchar, ¿no? Como
yo no me acuerdo si era Delibes, que decía que teníamos que aprender a escuchar lo que leíamos, a escuchar la palabra, ¿no? Y realmente yo creo que Augusto con su festival una de las cosas que consigue más hermosas es eso. Fíjate, una de las participantes que estuvo el año en el que estuve yo fue Yolanda Castaño, que es una poeta gallega, que además interpreta, lee de una manera exquisita y, y realmente me emocionó escuchar leer en gallego y la sonoridad del idioma, ¿no? Además el gallego es una lengua que yo tengo muy, muy cercana porque, bueno, mi padre es gallego. Bueno, yo Ah, soy uruguaya, ella hija de un gallego y de una vasco-francesa, ¿no? Que es un claro, poco el obreña, río. sí. Mi generación del Río de la Plata somos un poco así. Y no sé, o escuchar, por ejemplo, a poetas chinos recitando, fue realmente una experiencia maravillosa, ¿eh? Yo creo que los que amamos la palabra en todas sus caras, es una experiencia realmente maravillosa. Y aparte de la calidad de la gente de la que va, ¿no? Incluso el año que yo estuvo Jack Hirschman, que lamentablemente falleció este año, pero bueno, que es un poeta también que ha dejado mucha huella, yo creo que en todos los que lo hemos conocido y lo hemos leído. O sea que bueno, en fin, que ya no es por alabar solo a Augusto, es que realmente es una experiencia muy, 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 muy intensa, ¿no? La que se vive en el Festival de Guayaquil con todo lo que hace. O sea que adelante con lo que estás haciendo tú también. Yo he ido a disculparme porque, claro, he vivido 17 años en Quito, ¿sí? Ajá. Me he movido por el país, pues claro, por temas de trabajo. 30 años llevo leyendo, 25 escribiendo, pero siempre bajo perfil, ¿no? Y yo venía de esa impronta, Augusto, en que estudiar en España una carrera es papel mojado. Lucía lo entiende, ¿no? Bueno. Así nunca terminas estudiando aquello en lo que te has formado 5 años, no es para nada. Y entonces estudiar doctorado, salvo que vayas a ejercer docencia y le hayas lustrado la bota al catedrático de turno, hay mucha precariedad aquí en la enseñanza en educación superior, pero mucha, muchísima. Igual te ganan 300 o $400 al mes por unas horas, ¿no? Entonces, realidad aparte. En Latinoamérica, por lo general, un estudio doctorado sí te habilita y te da cierto prestigio, más allá de lo competitivo, ¿no? Que es acceder a este tipo de plazas. Y llevo 10 años yendo a la Ribeira Sacra, a Monforte de Lemos, ¿sí? Al Ah, Concilio do Sober. Entonces, como medio galego feito. Y hoy me sí. encontré con un gallego en mitad de la montaña. Entonces, lo que son las cosas, ¿no? Pero aparte de eso, de Augusto sí, que siempre me ha venido ese rumor, ¿no? Ese chisme, esa ola que te viene. Oye, ¿sabes que en Guayaquil se está haciendo esto, ¿no? Como siempre llegan las cosas a Quito. Lucía, en la literatura ecuatoriana es muy noble, ¿no? Hay mucha diversidad, Ah. pero está muy atomizada, es muy endogámica, ¿no? Se miran hacia adentro, por una parte no quieren mirar hacia afuera, y eso genera un sentimiento de identidad ecuatoriana muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo se limita. Y luego existe esa bifrontalidad, ¿no? Entre la literatura de Quito y la de Guayaquil, ¿no? Está muy centralizado. Y luego la que existe en otras pequeñas capitales, ¿no? O provincias, la literatura lojana, la literatura del Azuay, la literatura un poco manabita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy difícil ser unívoco y tener una orientación clara de lo que ha venido siendo la literatura ecuatoriana, salvo la de últimos de... Sí, desde 1880 hasta prácticamente ahora, ¿no? Puedes establecer un cierto grado de línea. Pero luego, como dice Augusto, es un poco un mare magnum y obedece al criterio de cada quien, ¿no? El enfoque que se tenga. Pero sí, oye, vosotros dos, ¿cómo surgió? Porque una uruguaya, hija de gallego, en un festival de poesía en Guayaquil, y que luego va y publica un autor ecuatoriano en una editorial independiente con un curioso nombre, La Nana Vizcacha. Ese puzzle, ¿cómo lo podemos entender, Lucía? Bueno, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por el nombre de la editorial o por cómo nos conocemos Augusto y yo? Donde gustes. ¿Por dónde Bueno, mira, si quieres, primero que nada, bueno, Augusto y yo nos conocemos a través de un escritor amigo común que es Rafael Courtoisí, es un escritor uruguayo inmenso, como lo llamé yo una vez en una presentación de sus libros y le hizo mucha gracia y ya se me quedó, un escritor, no, es un poeta maravilloso,
de hecho tiene los mejores premios, ¿no? El Loeb de poesía, el Casa de América, en fin, un montón. Y bueno, fue él el que nos puso en contacto, él me habló de Augusto, me habló de su trabajo como poeta, como narrador, y en cuanto Augusto y yo empezamos a hablar, creo que nos entendimos desde el minuto uno, me gustó mucho todo lo que me pasó. Este libro del fin de la familia además encajaba muy bien con las primeras cosas que yo estaba haciendo con la editorial, porque además, bueno, te cuento la editorial la fundo hace 4 años en Madrid, ¿no? Es una editorial muy nueva. Yo vengo del mundo de la gestión cultural, pero en el mundo editorial yo trabajé cuando acabé la carrera, pero de manera muy puntual. Trabajé luego muchos años como correctora, pero bueno, me dediqué fundamentalmente a la música y otras cosas. En fin, que el germen de tener una editorial estuvo siempre ahí, yo creo que desde que tengo uso de memoria, pero bueno, por unas cosas y por otras al final fui haciendo mi carrera en el mundo de la cultura por otros caminos. El nombre, Nana Vizcacha, Sí. intentaré resumirlo, lo que pasa es que es un camino también, es casi un camino de búsqueda de identidad personal, pero que es algo que se ve mucho también en la literatura, ¿no? Yo creo que al final todos en cierto momento buscamos nuestra identidad, quiénes somos, cómo nos definimos, y bueno, llegó un punto en el que decidí eh, poner en marcha la editorial, y buscando el nombre hice un camino hacia Uruguay. Ujú. Y me encontré con un libro de Washington Benavides, que es un poeta, un escritor uruguayo, que falleció hace 2 años. Además, él, bueno, es un referente dentro de la literatura muy vinculada con la música popular, con la reivindicación, pero bueno, le llaman el maestro en Uruguay. Y él escribió un libro hace muchísimos años, siendo bastante joven, en el año 1955, edita un libro de poemas que se llama El Tata Vizcacha, haciendo referencia a la figura del Tata Vizcacha del Martín Fierro, que es un Ah, personaje de una moral bastante ambigua, ¿no? Y entonces Washington Benavides, lo que hace en este libro son poemas con referentes de personajes muy cuestionables también, pero haciendo alusión a la situación social del momento en Uruguay, previo a la dictadura. O sea que ya había ciertos movimientos reivindicativos, agitación social en muchos sentidos. Ese libro, en 1955, en cuanto sale, crea tal alboroto que, bueno, lo quema un grupo de jóvenes de una asociación claramente de derecha, compra unos cuantos ejemplares y los queman en la Plaza del Pueblo, en la ciudad de Tacuarembó. Bueno, no me voy a extender mucho porque si no empiezo con mis digresiones y no acabo. Entonces, bueno, por la vinculación de Washington Benavides con mi padre, porque bueno, mi padre es músico y ha puesto música a muchos poetas uruguayos, y entonces uno de esos libros llegó a mis manos. Entonces, para mí Washington Benavides no dejaba de ser un referente. La historia de ese libro en concreto me gustó, la referencia del Tata Vizcacha me gustó porque además forma parte de la literatura gaucha, ¿no? que es tan característica de la zona de Latinoamérica donde yo nazco. ¿Y por qué le llaman a Nana Vizcacha? Porque era una especie de guiño a la figura femenina que no aparece nunca en la literatura gaucha. ah, Claro, porque en la literatura gaucha normalmente si aparece un personaje femenino es casi la china, ¿no? Que es el nombre general que se le da a la mujer de campo. Entonces, bueno, no sé, es una especie de camino personal que hago con el nombre de la editorial. Sé que no es un nombre comercialmente sencillo, porque no hay muchas referencias aquí en España como para asociar nada con Nana Vizcacha, pero me parecía un nombre tremendamente sonoro, que para mí la sonoridad del lenguaje, como comentaba cuando hablaba de los poetas de gusto, para mí es muy importante. Y, y bueno, al final me decidí, ¿no? Dije, bueno,
Si es mi proyecto personal, yo quiero que se llame Nana Vizcacha por todo lo que implica de viaje propio, y que al final una editorial es eso, ¿no? Es el catálogo de un editor. Y no hay nada más personal que el catálogo de una editorial. Sí, Entonces, sí. bueno, por eso no renuncié al nombre y bueno, y seguí adelante con el nombre. Eso es lo que me ha sorprendido y claro, el paralelismo lo establecí contigo en el momento en que vi reflejado pues, la publicación de un autor ecuatoriano, ¿no? Augusto Rodríguez, junto con Gustavo Campos, Eliana Lucián Varga, Courtois, Jorge Edwards. Jorge Edwards. Entonces, claro, ahora ya entiendo un poquito el vínculo de Augusto Rodríguez. Me ha sorprendido porque este libro, Augusto, claro, queda un poquito fuera de tu registro, ¿no? Porque tiene un marcado carácter autobiográfico, ¿sí? Es como una especie de viaje por las estrechas calles de la infancia y de la memoria de Augusto, porque se centra en la figura de la madre, un amigo, el abuelo, ¿no? La tierra de su padre, hay muchos viajes y sobre todo el germen de esa semilla, ¿no? El micelio de ese hongo llamado Augusto Rodríguez, que el micelio está en Urdesa, un conocido barrio de Guayaquil, ¿no? Entonces, y claro, muy, muy breve y apetecible para disfrutar. Es un libro más que para aprender literatura, para aprender a aprender con H intercalada a Augusto Rodríguez, ¿no? Es así un poco como consigue uno acercarse a una persona. Y si también has escrito poesía o una narrativa con cierto grado y profundidad de imágenes y símbolos, ya sabes que para comprenderlas hay que entender previamente el contexto de su autor. Entonces, creo que es una buena excusa, ¿no? O pretexto. Y sobre todo me llamó la atención el invierno de mi padre, Santiago de Chile, en 1998, ¿no? Porque dice que fue el invierno más voraz que ha sentido en su vida. Entonces, eso no me ha llamado la atención. Augusto Rodríguez, tú también tienes esos antecedentes dispares como Lucía, ese vínculo con el extranjero, ¿no? Tú en tu caso con Uruguay, con Chile. Sí, hola, sí, es que mi padre es chileno, es muy cercano a la realidad, lo que cuento, muchas cosas. Sí, Em, Conversando de alguna vez con Jorge Edwards, que justamente es chileno también, y por eso creo que tenemos muy buena química cada vez que nos vemos y conversamos, porque claro, conozco mucho también la literatura, muy bien la conozco, la literatura chilena, tanto como la ecuatoriana, entonces inclusive tenemos amigos y conocidos en comunes, entonces viví en Santiago de Chile 10 años, entonces claro, conozco muy bien también lo que pasa allá. Y ahora he estado muy, por ejemplo, muy atento con la nueva elección. Ustedes vieron, pues ganó Boric. Yo lo vengo sí, siguiendo. Boric también, también es poeta. Le gusta la poesía. Y es un chico de 35 años. Creo que hay un cambio generacional muy interesante. eh, no solo en Chile, sino también en otros países, ¿verdad? Lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en otros países sí, que sí. están llegando gente muy nueva a la política. Y creo que eso he estado muy atento, escuchando todo lo que pasa en Chile ahora en estos días. Y entonces, sí, yo igual que Lucía, creo que tenemos, bueno, mi madre es ecuatoriana, mi padre es chileno, viví en Chile, crecí con la poesía chilena, lo mejor de Chile sin duda, y eso creo que todos lo sabemos, lo mejor de la literatura chilena es la poesía. Entonces, mi primer acercamiento es más con la poesía chilena que con la misma poesía ecuatoriana. Entonces, de ahí nace un poco mis lecturas, y bueno, tengo ya varios libros publicados, incluso en España. Estaba sacando la cuenta ahora y tengo 6 libros de poesía publicados en España. 6 Dos en libros de poesía. ¿En qué sí, editoriales, más o menos? dos en Amargor, un libro de poesía en Pretexto, que es el último. Ah, Tengo una en La Garúa, que es en Barcelona, otro en Vitruvio, que es de Madrid, y una en Chamán, de Chamán Ediciones, que es no recuerdo, creo que no estoy seguro ahorita, creo que es Zaragoza, o se me escapa el lugar de donde es Chamán. sí, sí, sí. Chamán Ediciones. Entonces he tenido la suerte de publicar tanto en Barcelona como en este lugar, en Valencia, Madrid y en la otra ciudad. Se me escapa el lugar, creo que es Zaragoza, pero ya tendría que revisar bien. ¿De Sí, dónde es aunque Chamán? Zaragoza me suena más a Editorial Olinfante, ¿no? Porque es una de las Sí, no, clásicas creo y que de potentes en Zaragoza tema de no. poesía.
No creo que es de Zaragoza, es de otra Ya, parte, ya, ya. de Oye, una ciudad pequeña. sí, Lucía, ¿y cuáles Dime. son un poco los inconvenientes a los que más se enfrenta una editorial independiente en esta apuesta de publicar Albacete. a un autor ecuatoriano, por citar un ejemplo? Una, bueno, no es que haya inconvenientes concretamente Riesgos. con con una nacionalidad o con un origen del autor, ¿no? Realmente yo creo que las editoriales cuando empezamos, sobre todo así de una manera individual, como es mi caso, es el tema de la distribución y de la difusión, ¿no? Y claro, cuando proponemos autores que no son especialmente conocidos en ese momento, o por lo menos, bueno, Augusto es muy conocido en el ámbito poético, pero no en el narrativo. Entonces, eh, claro, es complicado la presencia en las librerías sobre todo, pero realmente el trabajo con el escritor en general es muy sencillo, es decir, uno se pone en contacto con ellos, trabajas el texto, trabajas la edición, es decir, no hay ningún problema. Además, todavía en Latinoamérica se sigue considerando que publicar en España es un salto cualitativo, ¿no? Aunque, bueno, eso lo podemos discutir porque hay mercados muy interesantes dentro de Latinoamérica. Pero bueno, España al final no deja de ser ese referente histórico en el ámbito literario. O sea que para un editor español, publicar a un escritor de cualquier país de Latinoamérica es relativamente sencillo. Realmente la dificultad está en la distribución y en la venta aquí, ¿no? Porque realmente el número de publicaciones mensuales, ya no anuales, sino mensuales que se hacen entre todas las editoriales, es tan grande que las librerías a veces se dedican semana tras semana a estar rotando títulos. Entonces, claro, el que un título de una editorial pequeña esté en una mesa de novedades o esté muy presente, eso es lo más complicado realmente del proceso editorial. Es la Ujú. presencia en las librerías, porque realmente la presencia en las librerías es la que hace que se venda un libro. Pero realmente con los escritores, yo en general las experiencias que he tenido han sido muy, muy, muy positivas, muy buenas, muy A los buenas. hechos me remito. Además, Exacto. se da otro Sí. caso, ¿no? Porque aparte de esas dificultades, ahora sí, corregido el término, no inconvenientes, Mm. pesa un poco el tema que también tienes que estar presente en las ferias, ¿no? Con lo que eso conlleva de gasto, de tiempo que dedicas y ese esfuerzo en tener una visión orientativa de en cuáles te enfocas, dónde ir, ¿no? Sobre todo Entonces, gasto, sobre todo gasto. sí, sí, sí. Mm. Sí. Y bueno, fíjate, me ha sido muy difícil encontrar la nana bizcacha en librerías aquí, ¿no? La Casa del Libro apenas sabe Sí, que existís. claro. Entonces, tengo que ir a otras de pequeño formato, Mm. independientes, y que las libreras no son vendedoras de libro, son primero sabias y entendidas en el mundo editorial y en los respectivos autores, ¿no? Mm. Con lo cual eso salva esos inconvenientes a los que tú te referías, ¿no? Es que son Claro. artistas, es con una vara mágica. Sí, Mira, sí, quiero sí. tal libro de tal editorial. Ah, por supuesto que la conozco. Se va a Claro. demorar 7, 10 días, ¿no? Porque me tengo que mantener en contacto, pero llega. Tú no te preocupes. Y se da el caso que hasta alguna se permite comprarlo por su cuenta como si fuera clienta, ¿no? Y Exacto. te lo vende a ti sin margen de beneficio, por el mismo precio que le ha costado. Mm. Entonces, eso me ha pasado muchas veces. Augusto se Sí, sonríe, pero es que es cierto. sí, sí, Bueno, que es nos así. quedan 5 minutos para Ah, esta reunión y hacer, digamos, un corte y unos pocos minutos de la siguiente. Esto nos estarán escuchando, pero son las vicisitudes de hacer algo por cuenta propia, queridos amigos. Y, y sobre todo tengo más preguntas para Augusto Rodríguez. Mira, yo estoy muy entonado con la literatura uruguaya y la chilena, ¿no? Fíjate, de ajá, poetas, cuando empecé, Enrique Link es un sí. clásico, es mi Mario Benedetti chileno, ¿no? Chileno. También Jorge Tillero un poquito, Gonzalo Muy bien, Rojas, y muy en bien. Claro. prosa me quedé mucho, ahí encontré muchas similitudes de tu estilo con un tal, a ver si me acuerdo, Adolfo Couve. Sí, ese terminó viviendo con un loro en su casa, era homosexual, tenía su pareja, pero se terminó suicidando. Era pintor también, Lucía. Y no sé si Ajá. le publicó las obras completas Sex Barral, ¿no?
en una página de una universidad chilena constan las mismas y se puede acceder. Y bueno, ya los clásicos, tengo mucho cariño a Volodya Teitelboy porque fue un poco el mejor biógrafo. Lo conocí. Anda, Conversé o sea muchas que, veces con él, claro. Lo conocí joder, a Bolodia. pues Claro me que voy a sí. tener que hacer buen amigo tuyo entonces, porque vaya, vaya, vaya. Yo a Volodya sí le conocí porque estuve viviendo en Chile, te cuento, en invierno del año 2005, invierno mío, todo el mes de diciembre, ¿no? Y te cuento, Ayrton, que yo tengo una editorial que es Mal Quirófano y yo he publicado a todos ellos. Atelier lo he publicado en Ecuador, lo he publicado a Vaya. Link también a Claudio Bertoni, que no sé si te suena, también lo Sí, he sí, sí. publicado a Oscar Ham, también lo he publicado. Gonzalo Rojas lo he intentado durante años, pero ha sido muy difícil porque los hijos son muy complicados. Sí, sí. Pero a Gonzalo Rojas lo entrevisté, tengo una entrevista en la web, está en la entrevista que yo le hice, que la hice por teléfono. Y yo a él lo llamaba por teléfono y conversábamos Caray. bastante de poesía. Ah, Bueno, y también es verdad que comentábamos hace poco el último Cervantes, que es Cristina Peri Rossi, uruguaya, está editada también Digo, en la editorial de Augusto, en el Quirófano. sí, Sí. sí, yo también, ella es La mi marca de Eros, autora. ¿no? Creo que es. La Barca de Eros también, Sí, ella es mi querida autora también. sois sí. Y tremendos. yo ¿Y la cuándo quiero vais a mucho. publicar a Ida Vitale? Lucía, Ida Ah, Vitale bueno, también. Sí, claro, sí, sí. maravillosa. Sí, 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 sí. Bueno, Sí, sí. fíjate, hablando de Ida Vitale, luego también están hay poetas uruguayas que están recuperando páginas de espuma, es decir, que está haciendo un trabajo muy Sí. bueno en ese sentido. Ha editado, creo que la obra completa poética de Armonía Somers hace poco. Sí, todos los Eh, cuentos, de los cuentos, vale, ves todos que los todavía, cuentos, sí. vale, sí, es que todavía lo he visto anunciado, pero Bueno, ¿y quién se no va a los he leído ocupar todavía. de publicar a Julio Inverso? No me equivoco en el nombre. Julio Inverso Bueno, es un bueno, poeta del Enrique. gótico uruguayo. Bueno, es complicado. A mí me ya, encanta también, me gusta mucho, mm, pero casi es muy disperso y casi no sé quién tiene la obra. Se lo Ediciones comenté una Vinten, vez a Lucía. editorial es verdad. Vinten. Vinten se llama la Editorial editorial. Vinten. Ah, mira, Vinten, así tomo suena. nota. Es que yo Sí. tengo las obras completas de él, las conseguí por ¿Ah, medio de sí? por Muy medio de bien. alguien de Maldonado. Entonces, ahí Ah, os he bueno, ganado. bueno. Bueno, Sí, igual sí. tenemos que hablar fuera de Me ha cámaras. costado muchísimo, ¿eh? La verdad sea. No, Julio Humberto es bueno, muy Sí, bueno. sí. Y no, Me falta el segundo Rafael, tomo. pues, Rafael que lo tiene publicado, Rafael como poeta es extraordinario. Para mí es de los poetas vivos más importantes de nuestra lengua. Y Sí, ella y Lucía lo ha publicado una novela, pero Rafael sí, es como sí, poeta tremendo. Y era sí, muy sí. amigo de Julio Inverso. Mm, Sí, sí. Ve, sí. hostia, sí. Es que Claro, es que Rafael, además, Rafael ha conocido a muchísima gente, porque además él también desde muy joven estuvo escribiendo ensayos, haciendo muchas entrevistas, o sea, bueno, de hecho fue muy amigo de Bolaño también. Es que Es como una figura central dentro del sí, panorama uruguayo. sí, Es como un link de la poesía, o sea, de la exacto. literatura. Está en todo, conoce a todo, está en el Sí, centro de todo. y Rafael sí, además, Cortosí. me consta Entonces, que es una persona cercana y accesible, ¿no? Es decir, sí, sí, muy sí, sí que lo simpático. es, sí que lo es. pues lo. Es un gran comunicador, es un gran comunicador. Cuando uno va a sus conferencias, a sus charlas, a sus presentaciones, puedes estar horas escuchándolo, porque es maravilloso. Es un gran orador. Joder, entonces lo mismo que del que me hablaron, la Iseca, que es un argentino que fue, sí, fue ciencia ficción del gótico, intérprete de cine, tenía un programa de Ujú. televisión, narrador oral, qué bestia. Bueno, pero Sí, más o menos. era hilarante Ah, hablando, entonces era sí. muy querido y odiado al mismo tiempo. Pero Mm. le dedicó a Selva Almada, creo, algo de un libro sobre el pornosadomasoquismo, ¿eh? Ah, fíjate. Que Mm. tenerlo es como el glosario del amor chileno de Spotorno, ¿te suena? Augusto Ajá. también, todo un clásico. Sí. Ese lo tengo yo ahí en Quito porque me lo trajo un librero cubano, Juan Carlos Morales, ¿no? Muy querido también por ese Sí. entorno, sí, Sí. Sí, lo ¿ves? conozco, Juan Carlos Este te Morales. conoce, es un bueno, pues estamos siguiendo aquí para terminar con esta reunión a tres bandas, como en las partidas de billar, pero de una forma solidaria. Estábamos aquí offline hablando un poco sobre nuestras cuitas y sobre los autores que seguimos, ¿no? Y al final, estas reuniones siempre terminan siendo lo que los invitados quieren, ¿no? Lo pretendía. Fijaros, iba a hablar un poco sobre la obra de Augusto Rodríguez, Sí, sobre sí. un poco. Yo quiero hablar de este libro también. Sí, pues ala, venga. Lucía, todo tuyo. Qué gracioso. Es como he venido a hablar de mi libro, ¿no? Que... Francisco Umbral. Sí, Francisco Umbral, con Mercedes Milá.
Ay, qué bueno. Sí, no, no, sí, sí, básicamente, es decir, era un poco también la excusa, ¿no? De mi participación, precisamente Claro, en la edición de este libro. Entonces, porque además el libro no es solo en cierta medida la historia de la familia de Augusto, ¿no? Que, bueno, el libro se llama El fin de la familia. Y, y hay un reflejo también de la sociedad de Guayaquil. sí, En algún momento incluso Augusto hace apreciaciones sobre la sociedad ecuatoriana, ¿no? Que de hecho hay un... Me gustaría preguntarle a Augusto, ya que lo tengo aquí, porque es verdad que hemos trabajado el libro desde el punto de vista editorial, pero ya más sentarnos mano a mano, hablar ya sobre el libro trabajado y todo, me he quedado con cosas en el tintero que ahora revisando me han llamado la atención. Y hay un momento, Augusto, cuando hablas de tu madre y de las mujeres latinoamericanas en general, ¿no? Que me gustaría preguntarte, porque defines, espera que lo tengo aquí, en, el, en, en la parte que le dedicas a tu madre, dices que las mujeres de mi país y de Latinoamérica nacen condenadas al fracaso. Sus vidas y el amor son más frágiles que jugar los dados en el casino. Ahora que veo a mi madre un poco lejana, distante de ella misma y de nosotros, repito, mi madre fue y es una mujer única, pero creo que se merecía una mejor suerte. Um, Comienzas este párrafo hablando de tu madre y por extensión de las mujeres y dices, en mi país reina la estupidez, la vagancia y las ideas fáciles. ¿Tú ves así realmente Bueno, Ecuador o es algo más literario? tiene un poco de todo. Bueno, hablamos de los típicos países que todavía, bueno, en Latinoamérica yo creo que todavía seguimos hablando de, eh, por ejemplo, la ley de divorcio en Chile, por dar un ejemplo, creo que tiene ni 20 años, o sea, la gente no se podía divorciar hace muy poco. Yo cuando vivía en Chile la gente no se podía divorciar, por ejemplo. En Ajá. Ecuador más o menos estamos recién discutiendo cosas que ya en Europa ya no se discuten hace mucho, estamos muy atrasados en muchas discusiones. Entonces, obviamente lo que sí siempre ha existido en nuestros países, por ejemplo, es el machismo, ¿verdad? La invisibilidad de la mujer siempre. Ahora creo que la mujer en las últimas décadas ha tomado un poco un rol más importante, pero, por ejemplo, aquí va a pasar mucho tiempo para que una mujer, por ejemplo, sea presidenta. Lo que pasa, ya pasó, por ejemplo, en Chile o pasa en otros países. Pero creo que estamos muy atrasados en discusiones, creo que la Iglesia Católica tiene mucho poder todavía dentro de, todavía seguimos siendo muy curuchupas, creo que es un país muy curuchupa en muchas cosas, muy falso en muchas cosas, una cultura que solo es boca para afuera, pero para adentro son infiernos, ¿verdad? Entonces yo lo toco y hablo de eso, ese es mi interés de hablar del fin de la familia, porque creo que la familia tradicional, que siempre ha sido muy tradicional en nuestros países, en Latinoamérica, ya no existe. O sea, ya se está desapareciendo y hay un cambio generacional. Ayer conversaba con una chica, por ejemplo, de chicas jóvenes que casi muchas dicen que ya no quieren tener hijos, por ejemplo, y eso es algo que no lo escuchabas hace 20 años, ¿verdad? Antes las mujeres están condenadas, quieran o no, a un matrimonio y aguantar palo y esas cosas que pasan muy en Latinoamérica, ¿verdad? Y que se ha escrito mucho de eso. Entonces, a mí me interesa y por eso siempre me ha gustado la obra de Jorge Edwards, que lo hemos Mm, mencionado, y de sí. muchos autores, porque conversando con Jorge me decía, toda la gran literatura solo habla de la familia. Partamos del hecho de Kafka, me decía, y hablamos de Dostoyevsky, hablamos de no sé cuántos, muchos autores, y toda la obra de Jorge Edwards, si nos ponemos a pensar, yo hago un símil con un poco con lo que estoy, con este libro, y por eso me encantó que Jorge Edwards le escribiera unas palabras, porque yo creo que mejor que él Sí. para entender este libro. Entonces, todos sus libros tienen que ver con los tíos, con la familia, con la mamá, con las tías. Entonces, creo que es eso, ¿verdad? Mm. A mí me ha interesado escribir un poco de lo que pasaba y creo que mi mamá, como muchas mujeres en Latinoamérica, pues han vivido, han tenido una vida, creo que está destinada a, a ser infelices.
digamos, como que están condenadas a eso. Es muy Ah, difícil que una mujer pueda lograr convertirse en lo que ellas quisieran. Están claro. condenadas a otra cosa. Sí. Bueno, ahora hay muchas mujeres, ¿no? Escritoras que están Sí, dando voz a un montón de inquietudes, a una realidad por suerte distinta, ¿no? Y bueno, yo qué sé, por obvio. mencionar así ecuatorianas, Mónica Ojeda, Gabriela Alemán, Solange Rodríguez, en fin, ¿no? Por mencionar mujeres, pero bueno, que hay por toda Latinoamérica y por todo el mundo en general. Pero Lucía, Dime. para apoyar y refrendar lo que señala Augusto respecto a la falta de la visibilidad de la mujer en muchos campos, Ujú. incluso en el literario, allí en Ecuador, Mm. y la curuchupería, ¿no? Pues mira, nada mejor que leer a Sonia Manzano, Eses Fatales, Mm, Así es, claro. trata de exacto. viejas. Sí. Hilda Holz también tiene algo, pero si quieres una crítica muy potente de un tío de Guayaquil, Francisco Ujú. Tobar García, Pares Sonones o Ajá. la biografía admirable de mi tía Dubís. Es que es, ese te lo voy a mandar yo. Ah, sí, me está. Sí, Ah, sí, además Paco Tobar García no era muy querido en Quito, ¿no? Aun siendo el de Sí, Guayaquil, entonces siempre ha dedicado palabras de cariño, en todo ajá. sentido, es quiteño, hacia... pero vivió Sí, en sí, Guayaquil y murió acá. exacto, ¿no? En la Casa de las Iguanas, bien llamada. Exactamente. Ah, Pero sus novelas son de carácter marcadamente autobiográfico, ¿no? Muy en la línea de Augusto Rodríguez, pero claro, la ah, crítica y la sorna y la mordacidad son muy aceradas, ¿no? Ya hemos de ah. hacer algo y yo te voy a mandar, te voy a hacer trueque y te voy a mandar de una Ayrton, librería de segunda mano de Madrid, Pares Onones, una novela que Ajá. publicó en 1970 y, no, 1980, ¿no? En Ah, Ecuador no la encuentras, aquí sí, y a un precio irrisorio. Entonces, Ayrton, déjame decirte algo para acotar, disculpe que te interrumpa. ¿no? Yo le llevé ese fatal. Sonia es mi gran amiga y créame que Sí, era mi vecina, ya se cambió de anda. casa ah, Mm. y somos muy amigos. Y ella me ha hablado siempre muy bien de ti. Y yo voy a preparar una antología de ella. Va a salir en cualquier momento en Visor, su poesía. Pero aparte de eso, ese Fatales se la llevé a Lucía y Lucía la va a sí, publicar. Así que ya conoces a la nueva Oye, editora oye, de sí. oye. Sonia en Ecuador, en España. Y yo también la voy Sí. a publicar porque me voy a meter en esto del mundo editorial, pero Ah, comenzaré mira, no por lo Claro. físico, sino por lo digital, ¿no? Con el Bueno, pues respectivo ISBN y a muy pequeña escala. Bueno, pues Pues sí, podemos ir hablando, pero sí, bueno, yo cago en leí la ese leche. Fatales, me gustó y de hecho cuando estuve en Guayaquil estuve con Sonia Sí, porque pues para comentar y la verdad que me quedé sí. encantada de conocerla, es una gran mujer. Además vi la entrevista que le hiciste hace poco, Furia Sonia, desatada. Sí, sí. furia desatada, se dice ella. Y, ¿sabes? Me gustó mucho porque al ser pianista, Sí, pues ella ha traído mucho de la cadencia, ¿no? De la claro, musicalidad, de la claro, importancia que tiene el ritmo incluso en la prosa, no solo la poesía. Augusto exacto. también trabaja con eso, no es una poesía fácil la de Augusto, es Mm, muy simbólica, ¿no? De eso mm, hablaba yo hace interior con Andrea Rojas Vázquez, ¿no? mm. Porque, en fin, los autores que exigen un lector exigente son un arma de doble filo. Yo prefiero que me motive antes de que esté dispuesta a cortarme, ¿no? Y no terminan de ser herméticos. Lo hermético creo que un lector rehuye. Entonces, bien por esa parte, ¿no? Y como seguimos hablando del libro tuyo, eh, aquí también hay casi hay un oxímoron entre la figura de la madre y la del abuelo, ¿no? Que le traen el cuerpo también, el rostro duro. Entonces, me ha dejado un poco, porque el libro lo he leído mientras yo no manejaba, pero hoy subíamos a las 7:30 de la mañana, amaneciendo, hasta la montaña y he aprovechado esas 40 páginas de rigor, pues para, sí, saborearte entre pinares y a 1 grado bajo cero. Y he aprovechado. Entonces, digo, hace tanto frío como la imagen que tiene aquí en estas letras el abuelo de Augusto, ¿no? Este que tiene el rostro tan duro y que tuvieron que traer el cuerpo en un avión chiquito. Entonces, ¿realmente era así tu abuelo, Augusto? Pregunto. sí, sí, claro. Mi abuelo, como todo abuelo de una familia muy grande, pues sí, era alguien muy complicado y complejo, pero claro, yo tuve la suerte de conocerlo, de ser como su nieto favorito y conocer el otro lado, que no era tenía el rostro, pero tenía un corazón enorme. Claro que sí. Entonces, sí, sí, a mí, bueno, a la gente le impacta mucho la historia de mi amigo J, por ejemplo,
que es la historia, es una historia muy real, Anda. de este intento de... A ver, es que, ¿por qué me interesaba contar un poco estas historias? Porque siempre la literatura ecuatoriana, bueno, ya la última generación ya ha roto totalmente con eso, dirá, es que era como muy lumpen, ¿verdad? Muy como muy marginal todo el tiempo. Sí, Y aunque escritores que no eran marginales escribían son esas cosas marginales, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchos temas que no se tocan en una especie de clase media o una media alta, podríamos hablar así. Entonces, me interesa que hay muchos temas que están ahí y que no se cuentan. Entonces, también era la excusa para contar de lo que pasaba, no solo en Urdesa, en este barrio que se va transformando en otra cosa, sino en las transformaciones de las familias, ¿verdad? En general. Y los silencios que existen en estas familias. De este caso de este chico, por ejemplo, que lo conocí, fuimos muy amigos y que como él nació con algún problema psicológico, lo, lo terminaron matando, ¿verdad? Lo asesinaron. Con la excusa de que se había suicidado, pues seguramente lo encerraron en un baño y le dispararon. Entonces, de eso trata mi amigo J. Entonces, la gente le conmociona, por ejemplo, este capítulo, pero son capítulos muy reales, que no hay que, ni siquiera hay mucha ficción, y hay historias más crueles que eso. Entonces son historias y por eso mi idea es seguir escribiendo estos temas, porque son temas que conozco de muy de cerca y que me golpean, me emocionan y me duelen, ¿verdad? Eso es lo que pasa un poco en estas sociedades, digamos, una especie de clase media, que nadie habla de esa clase media y media alta, donde hay muchos silencios y hay muchas cosas muy extrañas todo el tiempo. una pregunta. Creo que Sí, sería muy útil leer este libro, El fin de la familia, con una novela que recrea los años 90 de Guayaquil, de Andrés Carrión, de Ernesto Carrión, perdón, Incendiamos las yeguas en la madrugada. Porque tiene esa dicotomía parecida a la que, a ver, el teatro de los monstruos de Viviana Cordero, ¿no? Refleja lo mismo, ese desencanto, pero con respecto a Quito. Creo que me he explicado bien, pero se le fue sí. la idea. Claro, sí, Va por ahí. hay la generación nueva, y ya mencionó Lucía un par de autoras, creo que la generación nueva está contando más libremente las cosas que pasan Cierto. en nuestros países, ¿verdad? Entonces, no solo los autores que acabas de mencionar, también Lucía. Entonces, creo que hay una generación muy potente, muy diversa, no solo en Quito y en Guayaquil, también en otras mencionaste a Andrea Rojas, bueno, ella más trabaja la poesía desde Loja, Sí. y Y es entonces, joven, es más pero joven. es mucho más joven, ella es autora mía, ella es yo publiqué ese libro, por ejemplo, el Sí. de Matar a un conejo, entonces, claro, hay una generación muy potente que está contando sin tapujos las cosas que tenían que haber contado hace mucho. Pero bueno, mencionaste a las referentes, Gilda Hall, que es una referente importante, Sí. Liliana Miraglia y por supuesto la misma Sonia Manzano, que, bueno, que Lucía me alegra mucho que la vaya a publicar, ese Fatales, porque yo creo que es una novela clave para entender lo que ha pasado en la literatura ecuatoriana en las últimas décadas. Oye, es una Así novela que, exquisita. Sí, sí, claro. Oye, sí. Lucía, ya me gustaría hacerle el prólogo porque te lo haría con muchísimo cariño y no me tenéis que dar nada, yo simplemente os lo doy. Como la Sí, tengo tan sí, sí, luego, reciente, claro, sí, sí, vi la entrevista, el de que fue con una especie de lectura, ¿no? sí, Con más personas que hablaban sobre sí, sí, sí. Sí, muy pues interesante, muy bueno, interesante. pues la verdad que, mira, me resulta encantador, ¿no? También te recomendaría Caterina Ortega, porque escribió Tarasca, ¿no? Un conjunto así Mm, de relatos. Le ha costado difundirlo y distribuirlo, y la conozco yo a esta chica desde hace 11 12 años, ¿no? Ella es de mm, Quito. Y mm. como ella, pues hay tantas otras más, ¿no? Esto depende un poco de quién decida asumir el reto y la dificultad que supone Claro. publicar a una autora, pues de la periferia, ¿no? Y de Mm. Ecuador. Ayrton, yo creo que hay una cosa interesante que vale la pena mencionar, y agradezco que gente como tú se emocione y que le interese difundir la literatura ecuatoriana y lo que está haciendo Lucía también con animarse a publicar a Sonia. Y Sí, bueno, las autoras ecuatorianas, tanto mujeres como hombres, se están publicando ya hace algunos años en España. Ah, Ya se las encuentra con mucha más frecuencia, cosa que antes era mucho más escaso.
entonces de varias generaciones. Entonces creo que el momento que está viviendo la literatura ecuatoriana en los últimos, por decirte, 10 años, es algo que no se ha visto nunca, ¿verdad? Entonces ya ahora yo podría ir a la casa del libro o puedo ir a la central, esa que me encanta, la de Callao, y Ah, podría dar tranquilamente unas 2 charlas de literatura ecuatoriana, porque claro, ya se encuentra Claro. y en muchas editoriales españolas, muchas autoras, entonces creo que eso habla muy bien de la literatura ecuatoriana y que ya era hora que viviera eso. Exacto. sí, sí, porque, Y mira, en poesía ni Lucía hablar. además está en un contexto, está in limbo, La navaja suiza, Páginas de espuma, Pretextos, Así es, Candaya, Candaya, Candaya. Verbum. Candaya, que Verbum publica es la mucha más potente, literatura pero ecuatoriana. Verbum es la que más autores ecuatorianos ha publicado, pero verás, no es tan accesible ni tan... pre- Pretextos y sí, poesía, o Visor también ya ha Claro. publicado varios sí, autores sí. Sí, ecuatorianos también. Hay un sí. sinnúmero, El ¿no? Rayo Verde. Sí, hoy, de Rayo Verde. Y hay otro chico que también, Editorial Bajamar, de Pascual Ortiz, que yo Ajá. creo, Lucía, si os ponéis en contacto con él, es un tipo también enorme, ¿no? Mm, Y prácticamente está sacando una editorial, un proyecto en el que nadie creía, y lo está dando ajá, todo, porque vive por y claro, para eso. Es claro. un tipo... Bueno, los proyectos editoriales en general nadie cree en ellos. De hecho, yo por eso tardé, tardé tanto en hacerlo, ¿no? Porque al final con 20 años cuando dices, bueno, y ahora voy a montar mi editorial, todo el mundo te dice, no, pero una editorial, estás loca. Y bueno, y al final con 20 años crees, ¿no? Que lo que te dicen es verdad y que no, que estás loca, pero luego ya cuando vas cumpliendo años te das cuenta que tienes que hacer lo que realmente crees que vale la pena. Bueno, Lucía, pero yo no cambiaría para nada la madurez, la virtud que te da la madurez, por esa Por explosión de supuesto. idealismo que te da la juventud. Por supuesto, por supuesto. Sí, yo reconozco que mi camino por el mundo de la música y por otros espacios forman parte también de la editorial hoy en día, Así que, sin y, lugar a dudas. no, no, y me resulta admirable y además el mundo de la música, o sea, me parece mentira, no haya cosa que no hayas hecho, y eso que no te No, conozco, no, un pero montón de cosas que no he hecho. ya, ya. Bueno, pues de mi parte, lo bueno sí breve, dos veces bueno, ¿verdad? Yo me quedo con este invitado sobrevenido, Augusto, invitada tardía, Lucian Brain ya, pero hemos logrado un poco al fin pues lograr este objetivo, ¿no? Que era reunirnos los tres con el pretexto del fin de la familia, que es el principio de otra familia y que gracias pues con contribuir con este pequeñito granito de arena pues a este proyecto, ¿no? Nació con mucha ilusión, me voy muy contento con muchas asignaturas pendientes, pero Dios quiera que el año que viene pues ya necesito el apoyo y la experiencia de Augusto en esto de ir buscando la oportuna vía de financiamiento, ¿no? En Quito se me antoja bastante difícil Mm, y complicado, pero ya veremos a ver. Es, bueno, es- es muy complicado, esa es la parte difícil de todo esto. Sí, Todos sí, estamos, sí. y peor en época de pandemia que ha sí. sido Bueno, muy complicado. Así que nuestra meta el próximo año es volver a la presencialidad, pero conversamos con el Poco a equipo, porque poco. tengo un equipo de gente muy joven. Y claro, decimos que es un reto muy enorme volver a la presencialidad, sobre todo, no tanto por nosotros, primero a ver si la pandemia no nos deja, ¿verdad? Si Claro. esta nueva variante nos deja viajar y deja viajar a la gente. Y segundo, la parte económica en Ecuador ahorita está pasando de las peores oigan, épocas. que se me olvidó, ayer estuve con Sisini Ance, que es una de las escritoras bolivianas más potentes, junto con la Giovanna Ah, Rivero, Qué van a y ella ver. tiene un libro de relatos anterior a este Omicron, que se llama también Omicron, ¿no? Como esta letra del alfabeto griego, y me sorprendió. Entonces, poneros también en contacto con ella, porque ha mezclado lo fantástico con la novela histórica, ¿no? Es muy leída en los colegios. Se ha ocupado de Juana Zurduy y de un poeta, ya no me acuerdo el nombre, ¿no? Que cuidó de los hijos de Azurduy y de su esposo Padilla, ¿no? Azurduy es la Manuela Sáenz del Cono Sur, ¿de acuerdo? Entonces, investiga sobre ello, Lucía, es una mujer muy, muy querida. El propio Simón Bolívar y el mariscal Sucre lucharon por darle una pensión, ¿no? Pero como estaban en Ajá. otra vaina ya, pues después se la quitaron. Manuela Sáenz la escribía a esta señora, profesándole admiración, ¿no? Ahí te lo dejo, pues yo no sabía nada. Yo voy tomando nota de todo. Sí, sí, sí. Pues os mando un abrazo, nos Muy despedimos bien. fuera de aquí, pero detengo la grabación
Que Muy muchas bien. gracias a todos, ¿eh? A ti, Bueno. a ti, Ayrton. Un gusto.